Usted de otra generación. Entonces, es la cuarta vez que viene en este periodo y en realidad tampoco en otras ocasiones la hemos invitado a la Facultad de Humanidades para poder intercambiar con otros estudiantes y nos pareció muy pertinente ofrecer al Consejo de Formación y Educación la posibilidad de este intercambio, de esta charla. Violeta no viene contratada, Violeta es invitada, viene por su nivel de compromiso social y profesional y siempre que le hemos dicho que puede venir, ha accedido en ese plan. Y lo destaco porque esto tiene que ver con la generosidad con que siempre ella ha actuado en el plano social, en el plano político y en el plano profesional. Incluso el Consejo de Formación y Educación ha ofrecido la posibilidad de grabar esta actividad, ella ha sido consultada y ella ha accedido para que sea grabada y utilizada la grabación en los planes de formación que todos tengan. Así que, en realidad, es un gusto haber estado, estar y seguiremos estando en esta lucha por más y mejor educación. Violeta. Bueno, el placer es mío realmente de estar hoy aquí con la flor y nata de la juventud uruguaya en el campo educativo. Así que muchísimas gracias por compartir este momento. Y vamos a ver, para hoy a la tarde yo tengo un plan A y un plan B. Además, como decía Jorge, acepto que me graben, pero entonces mediré mucho mis palabras, porque no quisiera ir a exiliarme al aeropuerto de Moscú. Así que hay cosas que voy a omitir. Bien, el plan A consiste en una lectura de unas palabras que escribí precisamente antes de viajar a Buenos Aires y Montevideo. Y el plan B consiste en que podamos hacer un diálogo amplio y fructífero. ¿Dónde están los estudiantes de Paysandú? Muy bien. Porque ellos prometieron que iban a traer preguntas. ¿Sí? ¿Promesa cumplida o...? Bueno, sinceros son los de Paysandú. Tenemos derecho, sí. Bueno, el plan B, después de la sinceridad de los compañeros de Paysandú, consiste en que nos lancemos a un debate, a un diálogo, a un poner en común, a un construir entre todos algo, que nos podamos llevar algo cada uno de nosotros hoy de este encuentro. Así que, plan A, plan B, plan B ya. A ver María. Bueno, vamos a empezar entonces, menos mal que traje el planazo. Muy bien. Bueno, yo les cuento que en mis andares de exiliada entre Argentina y España, como verán, no he perdido mi acento rioplatense, cosa que tampoco me preocupa en absoluto, al contrario, pero a veces incorporo giros, ¿no? Por ejemplo, venían unos estudiantes uruguayos a hablar a mi clase hace años, ¿no? Paola y no recuerdo, Gabriela. Y entonces dice, sí, porque en el cordón de la vereda, y yo traduzco, bordillo de la acera, escapan algunas españoladas, sepan disculpar si algo no se entiende, me preguntan. Esto que voy a leer es un trabajo que hice de reflexión en torno a un cambio en el programa de pedagogía social en la Universidad de Barcelona, este último curso que, como ustedes saben, acaba de terminar ahora en julio. Terminado el curso, siempre hago un ejercicio de reflexión acerca de lo que hemos trabajado, de lo que a mí más me ha impactado, y
de los puntos que quisiera retomar y profundizar en el curso siguiente. Este año trabajamos bastante en la categoría sujeto de la educación. Trabajamos también el tema de la experiencia y el tema del aprendizaje, todo esto en el campo educativo en general, pero particularmente en el campo de la educación social. ¿Los que estáis aquí básicamente estáis en educación social o hay... No, porque si no hacemos algunos paréntesis y derivados, no hay problema. Y por supuesto me interrumpen, me dicen, no, pero eso es una estupidez, lo que quieran. Vale, empezamos plan A, y vamos a empezar con la categoría de sujeto de la educación. El sujeto de la educación ya no se presenta como aquel cuya conciencia ciudadana hay que moldear. Esto es una referencia al concepto de sujeto de la educación en el inicio de la modernidad capitalista, siglo XIX, cuya conceptualización posterior muy acorde, ¿no?, en esta línea fue la de Emil Durkheim, que plantea la educación como socialización. Y las herramientas de la socialización han sido, a lo largo del siglo XIX y gran parte del siglo XX, la disciplina entendida, como decía Foucault, la disciplina del cuerpo, esto que os hace hoy estar aquí tan sentaditos y bien puestos, ¿no?, y con el bolígrafo en la mano, y tomando notas. Bueno, esto es el efecto, ¿sí?, de esta disciplina, de esta cultura escolar y de determinada manera de entender la instrucción. Sin embargo, hoy el sujeto de la educación, y esto yo lo tuve que incorporar ya hace un par, 3, 4 años, porque los estudiantes que yo recibo en la facultad con 18 años vienen como Jorge hoy se presentó, con el telefonito. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Un recurso a la autoridad que me va a dejar pagando porque nadie me va a hacer caso. Aquí en este salón no se usan los teléfonos celulares. Bueno, la autoritas del siglo XIX ya no existe. ¿Por qué? Porque el sujeto de hoy, el sujeto nativo digital, ya no es un sujeto del moldeamiento, sino un sujeto de la percepción. Es decir, de aquello que se prende y se apaga en plan pantalla, con luces que titilan, y como decía Bauman, todas estas luces están en la superficie. Todas titilan con igual intensidad, y a cuál uno va a hacer caso, a todas o a ninguna. Además, este parpadeo remite a los tiempos efímeros. Estos tiempos que de pronto, en la medida en que uno los dice, ya pasaron. Algunos pensadores han llamado a este nuevo sujeto de la subjetividad mediática. Es decir, en términos de Bauman, es un conjunto de transformaciones, ¿no?, que impactan en el individuo y lo hacen sujeto actual a lo que Bauman llama la modernidad líquida. ¿Qué hacer con todo esto que aparece? El retorno al pasado, mientras no construyamos la máquina del tiempo, es imposible. Aparte, no es cierto que todo tiempo pasado fue mejor. Cada tiempo tiene sus propias tensiones y sus propias cuestiones. Hay diversas propuestas que podemos leer desde el campo educativo y otras que algunos autores, que fue lo que yo trabajé con los estudiantes en ese curso de que les hablaba, por ejemplo, Richard Sennett. Sennett apela a recuperar
en nuestra contemporaneidad y para nuestra contemporaneidad ciertas viejas prácticas, por ejemplo, la práctica artesanal. Luego vamos a retomar esto. Este tema de lo artesanal en la época de la reproducción tecnológica, como decía Benjamin, había sido ya abordado este tema por este autor. Por ejemplo, hay otro autor, Reyes Mate. Habla él en casi todos sus libros del deber de memoria, como forma de resistencia al borramiento de toda marca histórica. Y Bauman habla también de resistencia al imperativo de tener que reinventarse a cada momento, sin pasado y sin futuro. Otros, por ejemplo Hannah Arendt, habla del vínculo intergeneracional para sostener una responsabilidad que excede el cálculo empresarial, pues apunta a sostener la condición misma de lo humano. Estas, y sin duda otras referencias, creo que pueden ser interesantes, ¿no?, para iniciar y sostener las búsquedas que hoy necesitamos en el campo de la educación en este particular momento histórico. Es decir, si tomamos estos autores, es porque en este momento se trata de abrir, de provocar o de aprovechar las fisuras, las grietas, ¿no?, de la gestión mercantilista de este mundo globalizado. Hay un autor que recientemente he incorporado, que se llama, tiene un nombre complicadísimo, Hinke Lammert, Franz Hinke Lammert. Esto tiene un título realmente desopilante. Yo le voy a leer un párrafo. Dice: el mercado ha resultado ser un automatismo que, al producir riqueza, destruye las fuentes de todas las riquezas, el hombre y la naturaleza. La relación mercantil totalizadora no puede discernir entre la vida y la muerte, sino que es una gran máquina aplanadora que elimina toda vida que se ponga en el camino por el que esa apisonadora avanza. Pasa por encima de cualquier vida humana y de la naturaleza, sin ningún criterio, salvándose solo quien logra quitarse de su paso. Bien, esta descripción cuasi apocalíptica del mundo. ¿Y qué puede hacer la educación y la educación social? Justamente podemos habilitar lugares simbólicos, imaginarios y aún reales para quitarse del paso de esa apisonadora. Es decir, lugares para pensar, imaginar y actuar en otras direcciones. Inscribir teorías y nexos y prácticas pedagógicas en las coordenadas de nuestro momento histórico, saber que esa máquina aplanadora existe y funciona, ¿no? Y la pregunta es cómo quitarse de su paso. Un tema pendiente aún en el campo de la educación en general, y en algunos casos también en la educación social, es descentralizar nuestra atención, salirnos de los caminos prefijados, de los protocolos, de las planificaciones que solo marcan un tiempo y unos objetivos inapelables, ¿sí?, para salir de ese camino supuestamente ineluctable y ponernos en otro lugar, para abrirnos a cierta sorpresa, a cierta extranjeridad, incluso a cierta sabiduría, a la posibilidad, si más no, de poner entre paréntesis e incluso en interrogante
las premisas de ese discurso hegemónico que solo sirve para frenar todo intento educativo. Una de las posibilidades que intentamos cada año, cada curso, es releer, ¿no? La práctica de la relectura. Los chicos a veces me dicen, pero Violeta, este libro lo leímos el año pasado. Sí, le digo, por eso lo volvemos a leer este año. Una lectura no basta, ¿no? Decía Tío Baroja algo muy interesante. Los estudiantes tienen una metodología de lectura que es la siguiente. Todos lo hemos practicado, por supuesto. Leer arrastrándose, página tras página, hasta encontrar el salvador punto final. Por supuesto, es la lectura que corresponde a un estudiante. Pero la felicidad no existe totalmente nunca. Pero hay que saber que esa lectura es una primera aproximación, ¿no? Después hay que hacer otra, y luego otra, ¿no? Cuando yo les digo a los chicos, bueno, pero yo llevo casi 30 años leyendo este libro, por ejemplo, La crítica de la razón práctica de Kant, y uno me dice, oh, sí que será largo, ¿no? Bien, pero seguimos insistiendo. Releer los viejos textos e inventar los nuevos discursos pedagógicos. Esto es lo otro. La invención de los nuevos discursos pedagógicos. Pero para inventar, ¿no? Nadie inventa el sin hilo. Dice el Génesis que uno solo que en 7 días creó todo el sin hilo de la nada. Pero parece que fue el primero y último. Todos los demás, los seres humanos al menos, para inventar partimos de lo que otra generación ya construyó. Porque así no estamos todo el día inventando la rueda ni aprendiendo a hacer fuego, sino que podemos utilizar la rueda en nuevas construcciones. Entonces, en la medida en que releemos lo viejo, se abre también lugar para lo nuevo, para nuevas ideas, para nuevas maneras de ver eso viejo, de interpretarlo, de rechazarlo, de reinterpretarlo, en fin. En esta dirección de leer lo antiguo para pensar algo nuevo, podemos leer las aportaciones de Richard Sennett. Y aquí sí me voy a detener en el tema de los saberes del artesano y la importancia del ejercicio artesanal. Dice Sennett que lo artesanal remite a lo que la actual lógica mercantil erradica. 2 puntos. La satisfacción que se puede encontrar en el trabajo. La satisfacción por un trabajo bien hecho. Sin duda, ya Marx había detectado esta cuestión de lo que él llamó la alienación del hombre. ¿Por qué? Porque era desprovisto justamente de la posibilidad de producir algo, ¿no? Y simplemente insertaba un tornillito, sacaba un detallito, ponía otra y seguía la cadena productiva, ¿no? Con lo cual, nadie podía hacerse cargo como productor de mundo. Aquí vamos a enganchar, ¿no? Y en el curso de Pedagogía Social así lo hicimos, a partir del trabajo de Sennett, que es mucho más actual y más accesible, digamos, para los estudiantes, retrocedemos a Walter Benjamin, ese maravilloso filósofo alemán perseguido por la Gestapo y que termina sus días, algunos dicen suicidado, otros dicen que se suicidó, en Portbou, al norte de Cataluña, al norte de España, en el límite, ¿no?, de este lado del Pirineo. Allí muere Walter Benjamin, ¿no? Y en ese pueblo hoy hay un maravilloso memorial en su nombre, que es una simple puerta o ventana, ¿no?, por la cual se ve el mar Mediterráneo. Walter Benjamin es un filósofo que los que no lo conozcáis ya, lo conoceréis
a lo largo de la carrera, vale la pena. Dice Benjamin, el artesano se satisface al realizar una obra, pues su experiencia y su deseo de experimentación se han puesto en juego. De manera separada, diversa, distinta, ¿no? Que alguien que está alienado en un trabajo cuyo fin no se ve y cuyo sentido se pierde, el artesano es capaz de construir algo en el mundo, para el mundo, del mundo. Es decir, pueden hoy las teorías y las praxis pedagógicas constituirse como plataformas de anclaje de la experiencia. Esto que hoy en el mundo mercantil cada vez vale menos, ¿no? Es decir, la gente que pierde su empleo, por ejemplo, a los 50 y tantos años, o a los 40 y tantos, o a los 60 y tantos años, va a ser inempleada para el resto de sus días, porque la experiencia no tiene ningún valor, ¿no? La idea es esta de reinventarse a cada minuto, ¿no? Esto que decía Bauman, sin pasado y sin futuro. Por eso, la experiencia en el mundo de hoy no tiene ni lugar ni valor. Pero, ¿y en educación? En el campo de las prácticas educativas, el paso del sujeto de la conciencia, ¿no? El sujeto durkheimiano de la educación, al sujeto de la percepción, ¿no? Esto que hoy se lo llama también niños con síndrome de TDAH, lo llamáis aquí, déficit de atención, ¿no? Bueno, no veo por qué tengan que darle anfetaminas a los niños con esto, que nos pasa a todos, ¿no? Desenchufamos rápidamente todo y volvemos a enchufar y desenchufar rápidamente en mil asuntos. Los chicos adolescentes, ¿no? Por suerte ya no los tengo en casa porque han crecido un poco, pero estaban conectados con la pantalla del televisor, la pantalla del ordenador, el móvil, todo al mismo tiempo, y además según ellos hacían los ejercicios de trigonometría, ¿no? Bueno, sin duda son otras maneras de conectarse. Los más chicos leen los dibujos manga, aquí también se usan, ¿se leen? Vale. Es interesantísima la capacidad, la habilidad que adquieren con los mangas, porque leen, lógicamente, dibujo de origen japonés. Entonces, como el profesor, leen todo del revés. Bueno, leen en el sentido de esa otra escritura, ¿no? Que va de derecha a izquierda y no de izquierda a derecha. Bien, los registros perceptivos también hoy son diferentes. Bueno, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Yo creo que este sujeto de la percepción, que además se estimula como horizonte, digamos, ideal por los medios de comunicación, etcétera, es tal vez el mayor reto, y el reto con el que vosotros vais a empezar. Yo ya estoy casi como terminando y me encuentro con este reto. Es el reto con el que vosotros vais, sin duda, a empezar vuestras andaduras pedagógicas. Bien, entonces Benjamin vino en nuestro auxilio, ¿no? Cuando habíamos llegado a este punto casi sin salida, ¿no? Allá hay un cartelito que dice salida, abajo habría que poner Walter Benjamin. ¿Y en qué consiste esta salida? Justamente en un mundo absolutamente tecnológico, introducir la figura de la artesanía tanto para el educador como para el sujeto de la educación. ¿Y por qué estoy diciendo semejante cosa? Porque la figura del artesano nos permite pasar de esa figura decimonónica del maestro, ¿no? Como aquel que sabe, más aún como el único que sabe, el maestro, el educador, el profesor, el no sé quién, el médico, ¿no? Ahora todo el mundo sale del médico y el médico da un diagnóstico y todo el mundo entra en internet a ver si
A ver lo que me dijo. Bueno, bien, justamente esto, ¿no? Ya no somos, si es que alguna vez lo fuimos, cosa cuestionable, el que sabe, y menos aún el único que sabe. Y justamente el artesano es aquel que sabe de sus límites. Se abre a experimentar cada vez, porque las técnicas cambian, porque la demanda de las obras también, ya el botijo, bueno, tuvo muchos usos, pero ahora la gente también quiere otras cosas, ¿no? Ahora bien, el artesano es aquel que se abre a la experimentación sin renunciar por ello a su saber, a sus conocimientos, a sus técnicas, es decir, a la memoria de la historia, a la memoria del mundo. Para Walter Benjamin, el artesano, al dar forma a su obra, deja una sutil huella, pues deposita allí la esperanza, en el sentido de la promesa de otra historia. Cuando un artesano termina una vasija, deja normalmente una marca, la suya propia, la de ese artesano, en ese objeto. Ese objeto es para él representante de una historia por venir, de la que él no va a participar, pero en la que sutilmente y de alguna manera estará. Otro artesano del que nos habla Benjamin, muy también cercana a la figura del educador, es el narrador. Con sus relatos abre a otros tiempos. Tiempos que son posibles. Bueno. Pero estos tiempos a los que abre el relato requieren la pérdida de tiempo. Algo que ya no tiene cabida en el mundo tecnológico, donde todas las cosas son para ayer. Vale, me encantan las músicas de fondo, ¿no? Entonces, volvemos a abrir la pregunta. Esto que en el mundo tecnológico no tiene cabida, este perder el tiempo, este dar el tiempo al otro, en educación, ¿puede darse? El narrador, dice Benjamin, y esto sí, escúchenlo, porque la palabra de Benjamin es una palabra poética, ¿no? Una palabra, yo diría, casi profética. El narrador relata e inventa la memoria de las cosas, contra los desechos, y deja su huella sutil a los presentes, que escuchan su historia, a los presentes de ese presente, para que a su vez se abran a otros presentes incalculables. Siempre el narrador extrae de la experiencia aquello que narra, de su propia experiencia, o bien de aquella experiencia que le han contado. Y a su vez, el buen narrador convierte esas experiencias en experiencias de quienes escuchan sus historias. Los artesanos dejan su huella solo a condición de aceptar ser un recuerdo de otro tiempo. Renuncian al presente del didactismo, que pretende evaluarlo todo. Nosotros en la facultad ahora tenemos, en un cuatrimestre, que en realidad es un trimestre, que sacando la huelga los demás 15 días, tenemos que presentar yo por supuesto no lo hago, digo que sí, que todas las que quieran, pero jamás lo hice ni lo voy a hacer. Las evidencias evaluativas, fíjense qué nombre, evidencias evaluativas. ¿Y en qué consiste? Bueno, tú haces un trabajito, un resumencito, un comentarito, una fotito, un alguito, que si alguien viene y me hace la preguntita, yo le diría, tengo muchas evidencitas evaluativitas. Esta es la escotomización, el robo descarado del tiempo.
del otro y del propio, además, ¿no? La educación, si va a producir algo excepcional, requiere del tiempo y de la modulación que cada uno haga. Es cierto que en algún momento hay que poner un punto final, porque finalmente el cuatrimestre, es decir, los 15 días terminan. Pero bueno, veremos de qué manera el tiempo puede prolongarse, para que cada cual pueda pensar al respecto. Por eso, ahora, queridos estudiantes, voy a desplegar de manera muy sucinta algunas líneas que requieren una lectura helicoidal, ¿no? Así como el ADN, más o menos, ¿no? ¿Para qué? Para producir un efecto de enlace entre los planteos de algunos autores que ahora les voy a citar, que están muy distantes en el tiempo y en sus prácticas y en sus teorías pedagógicas. El primero es Frebel, 1782-1852. El segundo que voy a traer aquí es María Montessori. Y la tercera, Mott Manoni, 1923-1998. ¿Por qué traigo estas aportaciones? Porque tienen que ver con la fragmentación de los espacios y los tiempos, ¿no? Digamos, romper, ¿no?, el monotiempo, la mononorma, el monoespacio, para facilitar que la gente pueda buscar, encontrar y seguir algún interés propio. La aportación de Frebel fue reconocer la importancia de la actividad del niño en sus procesos de aprendizaje. Introdujo el concepto de trabajo libre. Lo introdujo en la pedagogía y estableció el juego, ¿no? Este juego que podríamos leer en diferentes niveles y en diferentes perspectivas. Está el juego en el sentido de lo que hacen los niños pequeños, que es de lo que se ocupó Frebel. Vale. No hay manera. Esto es lo que yo voy a ver. Bueno. Bien. Bueno, este juego para Frebel es la manera de abrir espacio educativo. Dice Frebel, los niños hacen jugando cosas que nunca harían de forma impuesta y autoritaria. Yo le he tomado esto como lema para mis clases. Digo así, los universitarios hacen jugando cosas que nunca harían de forma impuesta y autoritaria. Porque dar juego no es dar cualquier cosa. Dar juego a lo que uno lee, dar juego a lo que uno piensa, dar juego a lo que uno dice. Bien, las actividades en el jardín de infancia de Frebel incluían cantar, por eso es que no me molestan estas musiquitas, ¿no?, bailar, lo teníamos más difícil en este espacio reducido, jardinería, jugar y autodirigirse, con los dones y las ocupaciones. Frebel inventa dones en educación, ocupaciones en educación. Genial. Fíjense, el don es lo que se pone en circulación. Antropológicamente hay una teoría del potlatch, que es la explicación del don. Don es la palabra, por ejemplo. Nos fue dada, nos fue donada, pero tiene una particularidad. Solo sirve si yo me apropio y la uso, con otros, y la pongo en juego, con otros. Los dones de Frebel eran objetos que él diseñaba, por ejemplo una esfera o varias esferas de diferentes tamaños, para que los niños fueran descubriendo justamente la diferencia entre una esfera, un cubo, etc. Pero después puso en marcha las ocupaciones, que eran objetos que los chicos usaban como elementos para a su vez
construir otros objetos, y ahí el nombre ocupación, ¿no? Un trabajo de apropiación y construcción. Montessori, que es hace una atenta lectura de Fredel, señaló que la actividad del educador pasaba por la oferta de espacios agradables, cómodos, algunos muy próximos y otros bastante alejados de la vida doméstica, para que los niños pudieran investigar, probar, realizar actividades muy diversas, de manera individual o grupal. Hay que huir, decía Montessori, de las indebidas presiones del educador imprudente. ¿Sí? Por esto, hoy cuando en Barcelona la orientación de la carrera está siendo terriblemente tecnológica, ha hecho un viraje con estas orientaciones políticas que tenemos últimamente, por llamarlo de alguna manera, orientaciones políticas. En realidad son imposiciones economicistas del FMI, pero bueno. Esta visión tecnológica que hace que todo esté prêt-à-porter. Yo vengo a un sitio que ni conozco, vengo con un programa al que llaman propuesta, además, se aplica. Y entonces después surgen las quejas, la gente no quiere participar, ¿no? Qué suerte, bien por la gente. Bien. El educador imprudente, esta figura que describe María Montessori, que tiene que ver con aquel que pretende imponer su única visión del mundo, en lugar de dar elementos para que cada cual construya sus visiones del mundo, ¿no? Aprender a leer el mundo y los textos. Montessori diseña los ambientes, ¿no? Así como Fredel hablaba de los roles y las ocupaciones, Montessori habla de los ambientes, donde esto también se va a poner en juego. ¿Qué son estos ambientes? Disposición del espacio, creación, procuración de objetos diversos, entre ellos van a estar también los de Fredel, ¿no? Cosas que se ponen en juego. Depende de las edades, desde una pelota de fútbol hasta el libro de Kant, e incluso todo mezclado. Depende. El segundo aspecto de la práctica educativa consiste en activar la vida mental, con ocupaciones materiales y con el uso cultural de los objetos. ¿Qué transmitimos? ¿No? Una cuchara puede servir para muchas cosas. Ahora, culturalmente a la hora de comer se utiliza de tal manera, pero también puede tener otros usos, ¿no? Hay un punto de apertura en cada objeto, en los usos de los objetos. Estos ambientes de Montessori, yo los estoy creando en la facultad, pido aulas vacías, sin sillas, sin nada, ¿no? Para ver qué podemos hacer allí. Libertad de elección de los objetos. Si hay variedad, el otro puede elegir. Por lo tanto, algo del interés se puede despertar. Cuando huimos de la homogenización, de la homogeneidad, de pretender que todos hagan lo mismo, escuchen lo mismo, miren lo mismo, reproduzcan lo mismo, nos estamos alejando de estas prácticas educativas que, vuelvo a reiterar, fueron rupturistas en su momento. ¿Por qué? Porque cuestionaron el ideal vigente. Por eso son rupturistas. Y por eso nos enseñan muchas cosas, si queremos escucharlas. Dice, los ambientes permiten la libertad de elección de los objetos, de manera que el sujeto no deba someterse a la opresión de una voluntad superior. No es una indicación directa, sino siempre mediada por el uso cultural de los objetos, por la presencia de los objetos. Esta es la sugerencia. Bien, Maud Mannoni fundó con Robert Lefort y con los educadores
especializados en Francia, en 1969, una escuela experimental que respondía a la idea de lograr una estructura para recibir a niños y adolescentes, e incluso jóvenes, psicóticos, que no podían ser tratados en los hospitales psiquiátricos tradicionales y para los cuales ya la escuela no ofrecía ninguna respuesta. Manoni comprendió que a los jóvenes, para vivir, les es preciso alguien con quien contar, sobre todo cuando en la realidad ha desaparecido para esos jóvenes la estructura simbólica de la familia. El concepto importante, interesante, sugerente de Manoni es el de institución estallada. Estallada no en el sentido que es de la generación de los 70, ¿no? Estallada en el sentido, lo aclaro, porque esto llega estallada en el sentido de ofrecer muchas alternativas, no un monoespacio, una mononorma, un monotiempo donde todos tienen que hacer lo mismo, sino buscar las brechas, las grietas, los diversos espacios coexistentes. Por eso se puede elegir, porque yo puedo hacer esto o puedo hacer esto. Bien, entonces todos estos recursos, los de Frege, los de Manoni, los de Montessori, podemos conectarlos con las prácticas que quizá convenga desplegar en este momento histórico, ¿no? En el sentido de explosionar el espacio único y facilitar orientaciones de los sujetos en función del interés o los intereses que puedan irse construyendo. Bien, estas breves pinceladas pretenden acercar a la reflexión a autores que ya consideraron los espacios educativos como lugares plurales, que en mi entendimiento pedagógico es lo que hoy básicamente requerirían estos niños y los jóvenes y los adolescentes, de los cuales después se dicen desertaron del sistema. ¿Cómo no desertaron del sistema más aburrido? Que algunos chicos sí todavía siguen en ese monoespacio, pero otros no lo pueden soportar. Y creo que cuando se dice que un profesional se quemó es porque él tampoco puede soportar ese espacio. Entonces, ¿por qué no tratamos de pensar otras alternativas? ¿Qué quiere decir lugares plurales? Serían oportunidades en tiempos diversos y discontinuos. No necesariamente que de esto luego haya que derivar esto otro, ¿no? Sino que de aquí yo podría pasar a este otro lugar. Maneras diversificadas de presentar los bienes y patrimonios culturales. Propiciar que los sujetos deambulen, exploren, construyan, deconstruyan, a partir de dones y ocupaciones que aparecen en ambientes y en espacios abiertos. A aprender a leer y a escribir el mundo, a hacer con los números y la música, a hacer con otros, cada vez que digo música, algo suena, está muy sintonizado, a hacer con los otros, a hacer con las máquinas, ¿no? Son sugerentes. ¿Por qué? Además en este momento. Porque nos permiten pensar en los sujetos de la percepción, no en los sujetos de la conciencia. Es decir, los sujetos que atienden a muchos y diversos temas, cuestiones al mismo tiempo. Que surfean, es cierto, no profundizan, pero empecemos a acompañar en el surf. Es decir, permiten hacer aflorar la figura del educador artesano y los sujetos nativos digitales en sus tiempos discontinuos o puntillistas, ¿no? En términos de Bauman. Bueno, vamos a avanzar.
¿qué proponemos? Un enseñante estudioso, actualizador, realizador y experimentador de propuestas, no aplicador de programas, para que el sujeto pueda tomar a su cargo el aprender. Un agente que puede hacer de ese aprendizaje del sujeto una oportunidad de educación. Un enseñante, educador, aprendiz, artesano, que está dispuesto a dar algo de su experiencia, de su saber, de su técnica, de sus conocimientos, porque pone en circulación para que los demás se apropien piezas de metano, los saberes como piezas de metano, en el sentido que otro los puede ensamblar de manera diferente y construir objetos, paisajes, etcétera, absolutamente inéditos. Piezas de metano y relatos inefables, ¿no? Esto que cuando uno no está, se lo perdió, no hay apunte que valga. Claro que después no tiene que haber examen, por supuesto. Relatos inefables que convocan a la escucha y al pensamiento, para que cada cual pueda armar cada vez sus propias experimentaciones. Una ocasión, tal vez, no hay nada seguro, de dejar una huella, aquello que marca algo de una transmisión, aquello que no se consume aquí y ahora. Y entonces lo estudio rápido para poder olvidarlo cuanto antes mejor, así agarro otra cosa que la vuelva el clínex, ¿no? del aprendizaje. Punto. Aquello, algo para cada quien será su propia joya, aquello que no se consume aquí y ahora, en un mero tiempo de la información, sino palabras y objetos que aparecen para que cada cual pueda hacer con ellos experiencia, a modo del que hace el bricolage, ¿no? Que se toma su tiempo y su trabajo. Una praxis que sabe que el sujeto hará con esos objetos, con esas palabras, algo nuevo, pero en tiempos otros. Tiempos que no pertenecen al educador, sino los tiempos, los verdaderos tiempos del sujeto, que siempre son otros y siempre son un futuro abierto. Hay la necesaria repetición, tal vez, en los aprendizajes. No es para leer una vez, 2, 3, ¿no? 28, en fin. Pero hay la repetición para dar lugar a lo nuevo, ¿sí? Para que pueda emerger la combinatoria impensable, el registro discontinuo, las nuevas lagunas. Se olvidarán los educadores sociales de Uruguay del siglo XXI, que recordarán y finalmente qué harán con todas sus herencias. Bien, así la educación social trabaja sin más previsión que dar y abrir lugares simbólicos, imaginarios y aún reales, con materiales y objetos imposibles, a la manera de Cateura. Ahora sí que voy a usar el ordenador. Tranquilos, siempre hay tiempo. Cateura es una ciudad paraguaya. ¿La conocés? No. Es el paradigma de los vertederos, de los basurales. Esta ciudad paraguaya en la que, viviendo en el vertedero, los niños son habitados por la música. Vamos a...
Custodiada. Está custodiada. Iba a entregar el sol. Ay, se me ha superado el sol. El tema del registro, la clase, que creo que le corresponde a Ivana. Registro de la clase. No, digamos, después de la caminata que me mandó de la Pregateco, esto queda filmado, esto queda filmado, María. Menos mal que no me ve. Vamos, mira, te miramos, te saludamos. ¿Tiene un ordenador que conecte con la web? Rudy. Seguramente. Ahí, profe. Profe. Come tranquila. No compartir, te vas a calambrar. Puedo compartir la banana. Yo tengo un hambre también, además que tengo un hambre. Me la panza.